tenim a l'esquerra de tot el Marc Almodóvar, que ha residit a Egipte i ha viscut la revolució egípcia i ha escrit el llibre, ara no recordo el nom, Egipte darrere la barricada. Egipte darrere la barricada, que ha tret l'editorial Virus. Després tenim el Michel Colón, que és membre d'Investiga Acción i escriptor de centenars de llibres i ara mateix una de les persones més importants en la qüestió del debat sobre l'imperialisme, i acaba de publicar Los 7 pecados de Hugo Chávez, que ha editat Yulka Edicions. I per últim tenim a la Nassanina Armanian, que també autora de molts llibres, resident aquí a Barcelona, d'origen iranià i una especialista també en qüestions d'Orient Mitjà. I ens acompanyaran i parlaran els tres sobre la qüestió de les guerres, l'imperialisme i el debat que hi ha a l'esquerra. La conferència ha sigut titulada L'esquerra i l'imperialisme i amb ells us deixo, que són molt més interessants que jo. Moltes gràcies. Buenas tardes, buena tarde. Bueno, yo he preparado unas imágenes porque así me explico mejor y también porque creo que de lo que voy a hablar es poco conocido, porque normalmente no se conoce, no se tratan los temas, incluso en la prensa de izquierda hay ciertos tabús para la izquierda europea, latinoamericana, es lo que yo conozco, no sé cómo pasa en China y en otros sitios, pero hay una serie de tabús que la izquierda ha decidido no tocar, sí, así de saco, ¿no? Entonces yo voy a tocar estos temas que creo que son importantísimos. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Vale, voy rápido porque he preparado muchas cosas y luego me enrollo. Mirad, yo creo que de la misma manera que en la parte derecha existen unos pensadores que dan línea, ¿no?, a los medios de comunicación, dicen, esta noticia tiene que salir, la otra mejor apartarla porque no tiene importancia o porque no nos interesa. En la prensa de izquierda también pasa lo mismo. Hay ciertas noticias y análisis que no aparecen porque el director de esta publicación, que tiene muchos lectores, porque tenemos poca cosa, la verdad, poca prensa alternativa, decide que esto no tiene que salir porque no coincide con su línea de pensamiento. Esto a mí en España me ha costado un montón de trabajo, de ser excluida de ciertas páginas, de acusarme de incluso que cobro de los israelíes, de los americanos, también de la República Islámica. O sea, no hay nadie que no me haya pagado por una cosa u otra, ¿no? Y vivo sin trabajo y casi en la calle. Es broma. Pero es así, yo creo, esto es importante, que también en la izquierda hay unas ciertas personas y ciertas páginas que determinan la línea. Y es muy importante para la izquierda conocer otras ideas, incluso y sobre todo también de la derecha. O sea, para hacer un análisis sobre una crisis determinada que ocurre en una parte del mundo, hay que leer la prensa china, rusa, árabe, turca, persa, de todo, porque la verdad está por ahí y un buen analista tiene que recoger todas estas visiones, estos puntos de vista y hacer un análisis global, no parcial. Ahora voy a los detalles. Yo creo que también nosotros tenemos el pensamiento único, o sea, hay un maniqueísmo también en la izquierda que pone a Estados Unidos en un lado y se pone enfrente todo lo que digan los americanos es malo y todo lo que no lo hayan dicho es progresismo. Y así hemos caído exactamente en un maniqueísmo infantil y pobre y empobrecedor para nuestro pensamiento, nuestro análisis. O estás conmigo o estás contra mí, es matemático en estas prensas. Mirad, por ejemplo, ahora no voy a nombrar mucho porque ya sabéis, no hay que hacerlo, no es políticamente correcto, pero nosotros tenemos también a muchas Pilar Raolas. Sí, pero muchas. O sea, gente que tiene un pensamiento. ¿Usted no conoce a Pilar Raola? ¿Sí la conoce? No. No te preocupes, continúa. O sea, alguien que habla sobre Israel bien,
nosotros tenemos buenos analistas que sobre China hacen un análisis, o no se atreven porque China es intocable, casi nadie hace análisis sobre China, pero sobre, por ejemplo, Oriente Medio, hay temas tabús. Estas personas actúan como Pilar Rahola respecto al mundo islámico, como exactamente se actúa sobre Israel, intocable, porque ellos son objetivo del imperialismo yanqui y por lo tanto hay que protegerles. Pues es alucinante este pensamiento marxista a veces, porque estamos hablando de izquierda, anarquista, marxista, trotskista, todos los grupos, diferentes corrientes de la izquierda más o menos comparten estas ideas. La información muchas veces se está confundiendo con la propaganda. O sea, si yo por ejemplo, conocéis a algunos de vosotros seguramente en público, escribo, hago análisis desde hace 6 años, pues claro que no hablo del maldito imperialismo yanqui. Oiga, esto no es un panfleto. Aquí yo hago un análisis sobre las políticas de Estados Unidos respecto a Oriente Medio, respecto a Rusia, lo que sea. Pero si no haces estos cualificativos, malamente, ¿no? No cae bien en ciertos sectores. Ahora ya esto se ha moderado. Mensajes unidireccionales, eso es importante, es alucinante. Son como eso, viene de una fábrica y tiene un objetivo de reclutar una serie de pensamientos para un tipo de política. Por las guerras, es verdad que desde hace prácticamente 25 años, más o menos, 5, 6, 7 años después de la caída de la Unión Soviética, empiezan una serie de guerras que no han acabado y van a aumentar, lamentablemente. Entonces, decir que nuestra lucha contra la guerra tiene que anular otras luchas es increíble. Esto se hace. O sea, bajo el pretexto de que Palestina está bajo la amenaza, los palestinos, la lucha palestina está ya amenazada suficientemente por los israelíes, por los americanos y tal, pues no se puede criticar a Hamas. A Abbas sí, porque Abbas es malo, malísimo, corrupto, pero a otros grupos, o sea, hemos dividido el mundo entre los buenos y los malos. Obviamente estamos en el campo de lo que nosotros creemos que son buenos, y son buenos absolutos. Algunas cosas que jamás entraría en un pensamiento de izquierda, aquí estamos padeciendo, como decía camarada Lenin, la enfermedad infantil, ¿no? De alguna manera. Parece que tendría que ser el alfabeto de un análisis de izquierdas. Luego hablaré también del timo de misión humanitaria, que empezó con Yugoslavia, ¿no? La esquizofrenia de la izquierda occidental, a ver, yo aquí me parece que son, aquí, voy a empezar por aquí, que hablo de 5 cuestiones concretas que creo que padecemos esta enfermedad. Primero, y sobre todo, la ausencia de un enfoque de lucha de clases a nivel del país que estamos analizando, X país, da igual. Por ejemplo, Rusia. Es que hemos renunciado a hablar de Rusia como una sociedad capitalista y de clases sociales, que ahí hay un montón de pobres, hay una oligarquía que gobierna. Pues no, esto no lo hablamos porque de momento nos interesa que haya un contrapeso a Estados Unidos. Perfecto, debe haber, apoyamos este contrapeso, pero eso no anula el otro. ¿Y por qué tenemos que silenciar esto? Esto lo hace, por ejemplo, un periódico con muchísimo peso que es Asia Times. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis al compañero Pepe Escobar? Le voy a nombrar porque luego me encontraré con él y se lo diré a la cara. O sea, no está. Ya nos conocemos, nos hemos encontrado. Aquí está un compañero de Zaragoza, nos invitó y hablamos de esto. Es verdad, esto de Irán es intocable, la lucha de clases que hay en Irán, intocable. Palestina, intocable. Los kurdos, ni hablar, nadie puede hablar de Kobani, por ejemplo, mal. Yo escribí un artículo que es que casi me linchan. Porque claro, aquí la lucha era reaccionaria. La lucha de Kobani en Kurdistán ha sido una lucha del imperialismo y los señores feudales. No era una lucha progresista del pueblo. Al final murieron decenas de miles, o morirán, porque esto continuará. Y no se sabe cuántas personas han perdido su hogar, y todo esto continuará sin que gane los kurdos, el pueblo kurdo, ¿no? Esto hablaremos. Ausencia de un enfoque de la lucha de clase. En Kurdistán hay una también oligarquía corrupta hasta la médula que gobierna el Kurdistán de Irak y se alió con Bush para destruir Irak
y guardó silencio sobre Guantánamo, sobre Abu Ghraib, por favor. ¿Cómo vamos a mandar voluntarios de izquierda española para que luchen con Kobane ahí? No, nuestra batalla es por la paz. Los imperialismos quieren la guerra, porque los pobres son los únicos que pierden en las guerras. Los ricos cogen el primer avión y huyen de las zonas de guerra. Es así. Por eso en las fronteras son los pobres que huyen de una frontera a otra porque no tienen ni coche. Huyen a pie. Nosotros no apoyamos ninguna guerra. Estas guerras no son revolucionarias. Y somos los que más perdemos, la izquierda y el pueblo. Por lo tanto, hay que hablar de la lucha de clase entre los kurdos, del patriarcado. Ahí hay un dominio brutal. ¿Sabéis que los kurdos son, junto con palestinos, jordanos, pakistaníes, son de los pueblos donde mayor número de mujeres son asesinadas en crímenes de honor? Ya no hablamos de la violencia convencional de género. Oiga, de eso hay que hablar. Esto lo hacen los hombres que están ahí gobernando, ¿no? Bien, luego, este enfoque es desde un eurocentrismo con mucho resentimiento. Los analistas progresistas occidentales en general odian al imperialismo, odian al gobierno británico, a Merkel, a todo esto. Entonces, claro, desde un eurocentrismo hablan de que la lucha es absolutamente contra estos. Incluso luego esto tiene otra consecuencia muy curiosa. Como por ejemplo en España, la Iglesia Católica ha tenido mucho peso reaccionario, obviamente. Entonces aquí lo que están haciendo las fuerzas progresistas es apoyar el Islam, las mezquitas y los imanes de los barrios para crear un contrapeso a la Iglesia Católica. Oiga, pero nuestra lucha es contra los dos. Nosotros somos seculares. Tenemos que luchar por el laicismo, porque luego ellos se unen, por ejemplo, por el velo de las niñas en los colegios de Madrid. La Iglesia Católica apoyó que las niñas llevasen el velo en los colegios. ¿Por qué? Porque contra el laicismo se unen, pero luego para compartir el mismo espacio sí que luchan. Por ejemplo, la Alhambra de Córdoba. Sí, uno quiere desalojar al otro, ¿no? Ahí hay batalla. Entonces caen en esta teoría de choque de civilizaciones, que es una estafa. No existe este choque de civilizaciones entre el Islam, el cristianismo, el judaísmo. Existe la lucha de clases a nivel mundial de los pobres y ricos, como siempre, como ha existido siempre. Y nosotros no vamos a defender ninguna religión. Defendemos a los religiosos, eso sí, a la persona religiosa, sus derechos humanos, pero no a la religión, ni a sus preceptos, ni que tengan más templos, que tengan más bibliotecas, que tengan más universidades. Esto no es nuestra batalla. Ahí hay concejales de izquierda que han apoyado a los imanes de los barrios. Ya ni comento esto, que es brutal, ¿no? El tema del norte y sur, yo creo que ahí hay una cuestión muy importante. Que hay una batalla destructiva desde el norte hacia el sur. Esto existía en la época del colonialismo. En la época del imperialismo puro y duro, eso ya no es así. Hay ricos a nivel mundial contra los pobres a nivel mundial. ¿O alguien me puede decir que Qatar es de tercer mundo? ¿O Arabia Saudí es de tercer mundo? Pues no lo es. Por eso estamos hablando de que en los países capitalistas hay un cuarto mundo, que cada día son más grandes, o sea, los pobres, ¿no? Aquí. Por lo tanto, yo apoyo lo que es la lucha de clases. A nivel nacional de cada país existe en todos los países y a nivel internacional, porque es demasiado globalizado esta economía neoliberal. Por eso, por ejemplo, me preguntaban sobre si existe pues, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Pues no existe esto. No existe porque las multinacionales que están, americanas, francesas, británicas, están trabajando en China y en Rusia. No van a luchar porque esto sería guerra mundial, ¿no? Para que las superpotencias se maten entre ellos. Porque la otra lucha ya están matándonos. A los de tercer mundo, a los países del sur, ya tenemos muchas guerras y habrá más. Por lo tanto, eso de la tercera guerra mundial, insistir que va a haber una tercera guerra mundial, el mal que tiene oculta la importancia y la gravedad de estas guerras locales. Solo desde el año 1991, o sea, cuando Estados Unidos ataca Irak, hasta hoy podemos contar cerca de 100 millones de personas han sido afectadas por la guerra o han muerto.
o están mutilados. Esto no se cuenta, ¿no? Pues estas son guerras en su mundo y muy grandes además, ¿no? Bien, el tema del imperialismo humanitario, estuve hace unas semanas, unos meses, ahora ni me acuerdo la fecha, en otra batalla con unos compañeros también de izquierda y defendieron, no me lo podía creer, defendieron el ataque de la OTAN a Libia. Por favor, ¿qué es esto? Y estas personas se están dirigiendo a algunos periódicos de izquierda, algunas páginas web de izquierda. ¿Cómo es posible esto? Es una guerra imperialista en toda regla. Han destruido uno de los países más estructurados de África. Estados Unidos lo que ha hecho en lo que se llama el Oriente Medio Grande, ha derrocado los tres, o va a derrocar, porque queda Siria, que le queda poca vida, ya está ultimando la situación de Siria. Han derrocado los tres gobiernos basistas, laicos que había, de Irak, de Libia y ahora Siria, y han instalado gobiernos islamistas. Islamistas en Irak, ahora son repúblicas islámicas todos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir que en Libia la OTAN ha ido a liberar a quién? ¿Estas que están muriéndose en el Mediterráneo? Estos han sido liberados, sí, de la vida, ¿no? De la vida de esclavitud. Pues los objetivos que ha tenido la OTAN en Libia sigue, porque aquí ahora es un desastre, han creado un estado fallido, porque eso era el objetivo, parte del objetivo. Luego han ido por Mali y ahora están por Nigeria, o sea, y luego van por todo lo que se llama Sahel. Y tú, con todos los recursos y las riquezas que tiene, porque ahí hay una batalla tremenda contra Francia y contra China. Por lo tanto, es una guerra imperialista y esas guerras humanitarias nunca han existido. Es verdad que Estados Unidos introdujo este concepto con el ataque a Yugoslavia. Pues cantidad de mentiras que también dijeron sobre la guerra de Yugoslavia. Y escribí yo otro artículo que se llama exactamente eso. Yugoslavia, el timo de la misión humanitaria. Porque ahí empezaron a redactar. Luego hablaron de que 80.000 mujeres habían sido violadas por los soldados serbios. Pues no pudieron probar ni 8.000 ni 800. Eso es verdad, que miles de mujeres y hombres son violadas en todas las guerras. Y no en todas las guerras imperialistas, porque yo no estoy de acuerdo tampoco con esto que la violación viene con la guerra. El PKK está en guerra, o las FARC o otros están en guerra y no violan. Por lo tanto, es la mentalidad de los ejércitos creados justamente para difundir el terror entre la población y el perfil de las personas que se integran en los ejércitos profesionales, que son prácticamente el lumpenproletariado. Bien, el tema del maniqueísmo infantil que le decía, pues eso de oponerse, donde ponga a Estados Unidos, yo me pongo enfrente. Por ejemplo, la última noticia que ha salido, y ni quise enterarme, en una de estas páginas, pone: Estados Unidos está montando una revolución naranja en Macedonia. Yo eso ya dudo, porque ahora os contaré por qué luego dudé por el tema de Irán. Así pues, o sea, ¿quieres decir que si hay un movimiento en Macedonia? Puede ser, pero ya conocemos los americanos cómo funcionan. Pero no todo lo que ocurre en todos los países del mundo que son contrarios es obra o complot de Estados Unidos. Un pueblo puede hartarse por la corrupción, por los derechos humanos, por las carestías, por todo, ¿no? Pues esta política es absolutamente un error. Bien, el tema del papel de las fuerzas religiosas. Ayer estaba comentando a los compañeros que me acuerdo, conocéis la página web Caos en la Red. Durante un tiempo jugó un papel importante, ¿no? Durante la guerra de Irak, un papel importante en contrainformación. Pero claro, de repente llegan a un momento que empiezan a apoyar a los talibanes directamente, porque piensan que son fuerza antiimperialista. Y porque Lenin dijo en el Congreso tal que hay que apoyar a las fuerzas religiosas contra... Así, es que es una lectura errónea de Lenin, es que no la habían leído. Más allá de si hay que leer a Lenin para justificar este tipo de políticas o no, es que era un error total. Lenin nunca ha dicho tal cosa, que habría que apoyar a las fuerzas que son peores en muchos casos que los soldados americanos. Así directamente, ¿no? Si uno mata con una bala, es mejor que te maten con lapidación. Porque hay que saber, estos son el avance de la civilización humana, también ha creado esto, ¿no? Métodos más indoloros de matar y torturar. Pero sí, apoyaron a los talibán y ahora ciertos sectores de la izquierda siguen apoyando a los islamistas más reaccionarios y más aliados de Estados Unidos y Gran Bretaña y Francia, lo que pasa de forma oculta, como les representan como fuerzas antiimperialistas. Ahí hay un problema también oculto.
Apoyamos a ellos porque a nosotros mismos nos vemos incapaces de luchar contra el imperialismo, porque la izquierda a nivel mundial está en una situación desastrosa, sobre todo después de la guerra de Irak. No hemos hecho ninguna movilización importante, entonces recurrimos a los islamistas que tienen capacidad de convocatoria, más allá de que esta movilización que hacen a la larga perjudicará incluso a la lucha de la clase obrera, y mucho, porque ellos funcionan con la fe, ¿no? Y tienen una serie de criterios que va absolutamente... el primer objetivo es justamente las fuerzas de izquierda para ellos. Bien, otro tema muy importante es que nuestra lucha, es que nosotros la izquierda, nuestra tarjeta, nuestra bandera es la defensa de los derechos humanos. Por eso nos dejamos torturar, nos metemos en las luchas más difíciles, nos arriesgamos la vida porque para que las personas tengan derecho a la vivienda, derecho a la dignidad, derecho a trabajo, a todo, pero a la libertad, a no ser torturados. En ninguna de la mayoría de las páginas, digo la mayoría por no decir todas, las páginas de la izquierda europea no hay ni una sola mención de la situación de los derechos humanos de los países a cuyos regímenes apoyamos. Ni una. Ejemplo, la semana pasada, en un solo día en Irán ejecutaron a 22 personas. En Irán se ejecuta cada semana a 17 personas como promedio, más que China en proporción a la población, porque tiene una población 18 veces más grande que Irán. Ni una palabra en ningún periódico de izquierda. Y si tú mandas esta noticia, tampoco lo publicarán. Porque esto perjudica a la lucha antiimperialista. Así, a ver, a una persona en Afganistán, en Siria o en Irak, le duele de forma diferente si es asesinado por uno de su propia nacionalidad o un extranjero. Os aseguro que duele más que si te mata uno de tu propia patria. Hago un símil un poco duro. Sin duda es más duro que un padre viole a su hija que la hija fuese violada por un extraño. Porque la casa, el hogar, es el sitio donde tú te tienes que es el sitio de tu protección. Si encima los que están en tu casa te violan, imaginaos qué harán los que vienen de fuera, ¿no? Pues ni una palabra. En la situación de los derechos humanos, sí, hablamos de los que son ejecutados con la silla eléctrica en Estados Unidos, solo. O los que ellos dejan muertos en diferentes sitios, pero no de los muertos que son cometidos por aquellas gentes que nosotros apoyamos. El Red Voltaire es especialista en esto. No hacer caso a esto es de verdad, es nocivo en esto. Luego está RT. RT, a ver, está bien. Se ha convertido en un punto de referencia. Lo que pasa, hay que tener en cuenta que Rusia de hoy, Rusia no es la Unión Soviética. Algunos compañeros nuestros todavía piensan que Rusia es la Unión Soviética. No lo es. Ni RT es portavoz de los trabajadores del mundo. Me hicieron una entrevista y desde ahí me decían, por favor, no me acuerdo sobre qué era, sobre Ucrania, creo que había escrito algo sobre el tema de gas. Dice, pues di que Putin, no sé qué. Digo, no voy a decirlo. Yo no hablo de Putin, hablo de lo que está haciendo Rusia, si es correcto o no en este momento. Apoyo, vale, está bien, contrapeso, ¿no? Pero no voy a apoyar a una persona que representa un sistema capitalista. A ver, y todo lo que hacen, no. Esto se ha ido. Esto es un complot. No. No tenemos la contraseña. No me digas que no puedo continuar. Espera, sí. O sea, esto es más o menos el panorama, que nos hemos confundido de batalla, de escenario, de enfoque, sobre todo de enfoque. Nadie en ninguna parte del planeta, bajo el pretexto de ninguna ideología, creencia, tiene derecho a matar, a torturar a otra persona. Nos da igual, aunque sea nuestro camarada. No puede hacer esto. Por eso hemos perdido 70 años de batalla. Eso no es broma. Estas cosas hay que aprender de la historia, ¿no? Vale, gracias. Bien, el tema de choque de civilizaciones, por ejemplo, ahora, cuando pasó el atentado de París, de Charlie Hebdo, todo el mundo llenaron las páginas, ¡hoy cuidado con islamofobia!
no hablar mal de esto, tener cuidado con esto porque están preparando una batalla tremenda contra los musulmanes. No es verdad. Esto no es verdad. Obama hasta ha dicho 100.000 veces, y seguro que dice la verdad, porque es lo que hace, dice, nosotros no tenemos ninguna lucha contra el Islam. Es verdad. Porque mira la buena relación que tiene con los jefes musulmanes en todo el mundo. Cada 2 por 3 en Barcelona y en el resto de Europa se celebran en los hoteles de 4 estrellas el diálogo entre las civilizaciones. Y vienen los rabinos, los ayatolás, los muftís y los sacerdotes y ahí toman caviar. Y las religiones funcionan bien apoyando al sistema internacional capitalista. No hay problema con ellos. Hay problema, lo que quieren es que aquí los trabajadores se dividan entre musulmanes y cristianos. Eso es una estrategia contra los pobres, no es una estrategia religiosa. No están en contra del Islam, no hay islamofobia, hay una trabajadorafobia. Están contra los trabajadores, divide y gobierna, ¿no? Y es lo que han hecho y lo han conseguido. Aquí todo el mundo prefiere tener un trabajador latinoamericano cristiano que un marroquí o un pakistaní, porque esta desconfianza ya la han sembrado. Pero no se habla, por ejemplo, del otro que sucede en los países musulmanes. Digo musulmanes como ejemplo. Occidentofobia. Ahí también existe esto, esta manipulación de información que hay ahí. Todos los regímenes de aquellos países manipulan la información y aquí, como la lucha sindical no existiera, como los partidos políticos no existieran, aquí solo están los cristianos que representan el imperialismo y las mujeres que son unas, viven, bueno, están, ya sabéis, andan medio desnudas, no son morales. Pues así también hay propaganda así también en el otro lado. De eso tampoco se habla. O sea, existe esta unión entre estos líderes a nivel mundial de dividir los trabajadores, mantenerlos desinformados para poder gobernarlos y dividir a los pueblos del mundo, porque nuestro lema era trabajadores de todo el mundo unidos. Ahora no se puede hacer esto, porque nos han dividido entre musulmanes y cristianos, o musulmanes y occidentales. Yo aquí he tenido debate con los ayuntamientos y les he pedido por favor que no hablen de comunidad musulmana. Hablen de marroquíes, bolivianos, pakistaníes, como comunidad étnica, si quieren, como casa de amistad hispano-pakistaní. Pero comunidad musulmana, eso, entonces luego tendremos comunidad judía, comunidad, o sea, y luego aquellos que querrán. Un musulmán que quiere mezquita, pero un trabajador pakistaní quiere los papeles. No quiere mezquita, quiere permiso de trabajo, quiere permiso para la sanidad. O sea, para que veáis hasta qué punto estos términos manipulan, anulan los derechos que estas personas piden, exigen. Por ejemplo, esta imagen que veis es una fusión de cara de Obama con Mursi, ¿no? Está muy bien logrado. Es verdad, pero el presidente Obama apoyó y apoya a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son reaccionarios igual que otras corrientes como wahabíes. Lo que pasa es que llevan corbata y se han adaptado de alguna manera. Pero son igualmente ultra reaccionarios, son neoliberales en la economía, van contra los derechos de la mujer, los derechos de las minorías étnicas y religiosas, en todo donde están. Pues bien, el primer discurso que hizo Obama como el presidente de Estados Unidos lo hizo no en una universidad laica, que hay en el Cairo lo hizo en Al-Azhar, que es la universidad de los hermanos musulmanes. Yo escribí en aquel momento, me quedé alucinada, puse la letra pequeña del discurso de Obama, es de 2009. Está reclutando, Bush reclutaba a los wahabíes y él está con los hermanos musulmanes. Siguen pretendiendo mantener a la religión como actor social y político. Y esto es peligrosísimo. Pues es lo que ha hecho. En Egipto lo que ha hecho Obama ha perdido en favor de Arabia Saudí, que han hecho un golpe de Estado con los generales, con el general o mariscal al-Sisi. Bien, y tener en cuenta que, por ejemplo, el 99% de las víctimas del islamismo son los musulmanes, obviamente, ¿no? ¿O no? En Pakistán, en Arabia Saudí, ahora Siria, en Irak, en Irán, en Afganistán, la mayoría de las personas que son asesinadas son musulmanes normales y corrientes. Por lo tanto, esto no es exactamente, matan casi la misma cantidad que los aviones drones que tiran bombas. Bien, eso que decía, es morir a manos de talibanes o que te maten aquellos. Estos son asesinatos de los talibanes, de los americanos, de todos contra los pueblos. Y nosotros ahí tenemos que tener una línea concreta, clara, sin
sin oportunismos, ¿no? Bien, eso que tenemos dos varas de medir, depende de los derechos humanos, donde se pisotee, nos guardamos el silencio y otro sitio, pues Estados Unidos ha matado a una persona en silla eléctrica, pues la portada. Bueno, en China también se ha ejecutado, oiga, pues también hay que hablar de esto. Si no, yo no voy a hablar, no sé si China es socialista o no lo es, da igual, pero imaginaos que lo es, ¿no? Pues si no les criticamos, si dentro de nosotros no tenemos lo de autocrítica de siempre, ¿os acordáis que nos enseñaban que la izquierda tiene que hacer autocrítica? Esto lo hemos cerrado y archivado. Pues tenemos que autocriticar a los gobiernos que queremos, que apoyamos, esta postura de apoyo y crítica. Tenemos que decirles que en China tienen que anular la pena de muerte, en Irán tienen que hacerlo. Si son regímenes progresistas, tienen que hacerlo. Es uno de los requisitos, ¿no? Pues esto veis, por ejemplo, aquellas imágenes de Hamas, no vamos a criticarlo que utilicen a los niños en las batallas. Nosotros estamos en contra del uso de los niños en todas las guerras. Y no podemos ir a África a salvar a los niños soldados y no en Palestina o en Israel, porque es lo mismo, ¿eh? O sea, de una u otra manera lo hacen. Pues al final lo que está en el suelo es esta niña. A ver. Bien, hay una desinformación tremenda sobre Oriente Medio grande, incluyo Norte de África, que este Oriente Medio no ha sido islamista. El islamismo aparece hace 37 años exactamente. Antes, el Oriente Medio, había Dr. Mossadegh en Irán, bueno, esto es en los años 50. Todos los movimientos, no sé si aquí seguramente conocéis la historia, hay historiadores. ¿Hay algún movimiento importante, alguna revolución en los años 50, 60, 70 que tenga la bandera de una religión? Decirme una. No hay ni una. Es a partir del año 78 que Estados Unidos empieza a formar estos grupos desde Afganistán primero, luego desde Irán, luego empieza a expandir todo esto y utiliza también al integrismo cristiano desde Polonia, el año 78 justamente, empiezan estos movimientos. Este es Jamal Abdel Nasser y los egipcios le querían un montón, ¿vale? Y no era islamista. Todo lo contrario, quizás, ¿no? Por eso, porque le persiguió también a los hermanos musulmanes, o general Sukarno. Este es Ali Bhutto, este es el padre de Benazir Bhutto, el presidente de Pakistán que fue ahorcado. Hasta Saddam Hussein, esto era cuando era joven, pues esto en los años 70 era una dictadura laica. Ahora hay una república islámica en Irak que no solo no hay libertades, no hay justicia social, hay una dictadura tremenda, además es sectaria, ¿no? O aquel señor, no sé si conocéis quién es. ¿Alguien conoce quién es aquel señor? No. Se llama George Abbas. George Abbas es el presidente del Frente Democrático de Palestina. Pero conocemos a más. Claro, porque han hecho que se apartaran todas las fuerzas progresistas laicas. Arafat lo mataron de aquella manera, ¿no? Y a estos los han apartado. Ahora nuestros representantes todos son religiosos y obviamente de derechas. De derechas, porque no existe, al menos en Islam, en este momento, no existe la teología de liberación islámica. Existen personalidades con este pensamiento, pero no existe ni corriente ni mucho menos un movimiento. Habrá, espero, durante unos años. Mirad, por ejemplo, este mapa, aquello que veis ahí es el despacho oval. Despacho oval, ahí están los mujahidines afganos. Y está ahí el lugarteniente de Bin Laden, en el despacho de Ronald Reagan. Está ahí al lado negociando el gasoducto que iba a pasar de Afganistán a Océano Índico y al final no lo consiguieron. O este, por ejemplo, Ayatollah Khomeini, el mismo año 78, llega a Irán con Air France. En Irán, la frontera de la Unión Soviética, los grupos islamistas son financiados. ¿Veis? Ahí he puesto esta línea negra desde Afganistán. Irán, el año 78 entran los mujahidines afganos en Afganistán, gracias a la CIA. El año 78 también desde Irán llegan el Sakai. Y el año 78 Juan Pablo II llega al Vaticano. Un papa polaco, no por casualidad, para que desde Polonia pueda participar en la destrucción de Afganistán. Bueno, estas son algunas imágenes que puse. Estas son imágenes de Reagan con Zia-ul Haq. Este es el discurso de Obama en la Universidad Al-Azhar, ¿no? Bien.
Afganistán hay que tener en cuenta que yo creo que es el país más estratégico del mundo. En este momento no hay país más importante en el planeta que Afganistán. Y todo lo que ocurre ahí no tiene nada que ver con la religión, nunca ha tenido nada que ver con la religión, sino porque es vecino de China, del espacio exsoviético, de Irán, casi de India y de Pakistán. Por lo tanto, hay que seguir con mucha atención a este país, ¿no? Y no hay que apoyar a los talibanes porque justamente los talibanes han creado un despacho, una oficina en Qatar. Han tenido una visita esta semana a Irán y han tenido ya un encuentro con Erdogan en Turquía. Y John Kerry ha dicho oficialmente que los talibán no son nuestros enemigos. Esto ya lo sabíamos. Nosotros al menos lo sabíamos. Gracias por confesarlo. Entonces, ¿quién voló las Torres Gemelas? ¿No? Ahí está la pregunta. Por lo tanto, tener en cuenta que estos movimientos, no todos los movimientos islamistas, pero estos movimientos activos que se llaman yihadistas, todos prácticamente nacen de los sótanos del Pentágono, directamente, el Estado Islámico y los demás. Estas son imágenes de Afganistán de los años 50 y 60, para que veáis que las afganas no nacieron con el burka. Este es Afganistán también, de los años 70-80. O sea, este es Irán. Para que veáis, ninguna revolución es islámica, ninguna. Todas las revoluciones tienen un componente económico de los pueblos, ¿no? Porque estamos hablando de millones de personas. Y estas son algunas imágenes de aquella revolución, ¿no? Es interesante esto, porque cuando hablas de la revolución iraní y los que están gobernando, claro, yo no podía entender que después de la matanza terrible de los marxistas y anarquistas y socialistas iraníes en el año 83, 84, 85, nuestro compañero Fidel Castro vaya a visitar Irán. Aquellos recién ejecutados, estoy hablando de la ejecución de quizás unas 40.000 personas, pero con nombre y apellido, porque el gobierno islámico no los ha ocultado, están registrados, los sacaba en la portada de los periódicos como pedagogía del terror. ¿Cómo es posible esto, no? No solo esto, ahora también las relaciones que hay es esta confusión, que piensan que como Estados Unidos quiere atacar Irán, por eso estos son antiimperialistas. No, Estados Unidos quiere atacar Irán, no a la República Islámica, por eso no lo ha tocado hasta hoy, llevan 35 años en el poder. Quiere atacar Irán para destruir el país, para que nunca más levante la cabeza, porque es una gran potencia regional, puede hacerles sombra a Israel, más allá de quien lo gobierne, ¿no? Estos son otros temas. Bueno, estos son Persépolis que también fueron destruidos por la República Islámica, en parte. O sea, el Estado Islámico lo que hace para nosotros es muy familiar, o sea, no es nada del otro mundo, es el decapitaciones, destruir los monumentos, todo forma parte de estas ideologías. Estas son las ejecuciones de los kurdos 3 meses después del triunfo de la revolución iraní. O sea, los kurdos que querían un Estado federal, porque Irán es un país con 15 nacionalidades que viven dentro de Irán, azerbaiyanos, kurdos y otros, pues se acabó con esta manera de estas ejecuciones, ¿no? Hoy, 2 de cada 3 personas que son ejecutadas en Irán son kurdos. En Irán no había este independentismo kurdo, no existía, porque los kurdos son arios como los persas. Pero ahora ya son independentistas. Y claro que un Kurdistán independiente en Oriente Medio no puede existir sin el apoyo de Israel y de Estados Unidos. O sea, ahí no va a ser un Kurdistán democrático para nada. Paso de algunas imágenes porque seguramente no tenemos tiempo. Esto es solamente para que veáis cómo era Irán. Porque claro, aquí el problema ha sido esto, que el desconocimiento que hay sobre los países de Oriente Medio, todo el mundo piensa que ahí hay un montón de camellos, son desiertos y la gente vive de forma primitiva. Pues eso no es así. Pues esta imagen es de 1935. Irán es el primer país del mundo que prohíbe el velo. Ninguna mujer podía salir a la calle con el velo puesto. Ahora está al revés, ¿no? Y esta señora es una ministra iraní del 1964, cuando España, Francia no tenían ministras en el gobierno. O sea, para que veáis hasta qué punto había un progreso, a pesar de que estaba gobernado por un tirano como el Shah y su padre. Es como Saddam Hussein, como Gaddafi, ¿no? Esto se llama despotismo de alguna manera ilustrado. Esto es Irán. Estas son mujeres no del mayo de 68 de Francia, mirad el vestido, es el 1 de mayo de 1951 de Irán. O sea, brutal. Claro que jamás permitirán, digo jamás con todo el dolor de lo que soy exiliada,
Jamás permitirán que Irán tenga una democracia, porque es la primera reserva del gas del planeta, por encima de Rusia. La tercera reserva del petróleo del mundo, controla prácticamente el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Es vecino de los países muy importantes, está en el corazón de Oriente Medio. ¿Cómo van a dejarnos que gestionemos nuestros recursos para el bienestar del pueblo? Luego, esto es después de la revolución, cuando toman el poder los islamistas. Irán es el primer país del mundo donde los islamistas toman el poder. En Irán ni en la Edad Media estaban en el poder, porque el chiismo estaban en contra de tener un gobierno, estar en el poder en un gobierno. Estaban esperando un mesías que iba a llegar, y al final no ha llegado y decidieron tomar el poder. Pero estas son la represión después de todos los partidos políticos prohibidos, sindicatos no existen, y luego hasta el color de tu ropa está controlado. Estas personas esto es una forma de pedagogía del terror, controlar a las personas. Bueno, aquí he puesto estas imágenes solamente, luego os dejaré este vídeo por si queréis estas representaciones, para que veáis que aquí en España, en Europa, hay una confusión grande, importante sobre el velo. Todo eso que cubre en la cabeza de estas personas, ninguno es el velo religioso, son velos étnicos o de estatus social. Entonces, claro que apoyar el velo en los colegios ya es otra cosa, eso es wahabita, ¿no? Es el velo que llevan, esto es otra cosa, pero eso para otro debate. Este es Irán con los grupos étnicos que tiene, que llevan estos vestidos de color. La lucha del pueblo iraní por la democracia, por los derechos de la mujer. Ser mujer en Irán es ser subgénero, no segundo sexo, subgénero. O sea, no puede hacer prácticamente nada sin el permiso escrito del marido, ni siquiera es madre de sus hijos. Esto en papel y en los primeros años de la revolución, pero luego ya han cedido porque se encontraron con una sociedad que no entendía lo que estaba pasando en el poder, porque además es un islam muy arabizado, no tiene nada que ver con la cultura iraní. Entonces la gente empezó a luchar, a batallar. ¿Cuál es el problema? Desde Occidente, desde España, como Irán es país antiimperialista, el gobierno islámico es antiimperialista y tal, todos los que luchan en Irán están pagados por la CIA, por el Mossad. Todos son revoluciones naranjas. Pues no apoyaron, los movimientos sociales de Irán no han sido apoyados. Mirad, estos son el movimiento obrero en Irán, porque han desmantelado los sindicatos. Los sueldos han sido congelados. El precio, el valor del rial iraní está por los suelos. Un euro vale 40.000 riales. O sea, ni se puede comprar un pan prácticamente. Esa es la pobreza brutal en Irán. El fenómeno de niños de la calle o que personas duerman en la calle, eso no existía, porque Irán era un país y sigue siendo muy rico, ¿no? Y aquí hay una imagen que fue curiosa. Esta imagen, muchos de nuestros compañeros, buenos compañeros, sacaron esta foto que el país utilizó contra el régimen de Irán. Dijo, mira cómo están matando al pueblo iraní, el régimen de Irán. Es verdad que la foto es de Uruguay, o de Paraguay, perdón, es de Paraguay. Pues sí, sabemos que el país y esto hacen estas cosas. Sacan la foto que tienen en un sitio y ponen lo que quieren. Pero eso no oculta que no existiera estas fotos reales. Existe esta durísima represión, exactamente como era Paraguay en Irán, porque tú no puedes protestar a un gobierno que es representante de Dios en la tierra, ¿no? Esta revolución, primavera, es la primavera iraní del año 2009, que precede a las primaveras árabes prácticamente. 2009, junio del 2009, millones de iraníes ocupan las calles pidiendo el mal menor de los candidatos de Irán, entre Ahmadinejad y un ex primer ministro. Pues el 80%, como las elecciones que hemos tenido aquí hace días, el 80% de repente de la población del electorado participa en las elecciones y vota a lo que piensa que es el mal menor, que era un primer ministro de los años 80, un hombre más moderado. De repente sale Ahmadinejad de las urnas a las 8 de la noche. La gente no se lo podía creer. Empiezan a protestar de esta manera. Esta es la segunda plaza más grande del mundo después de Tiananmen. Pues es una ciudad, Isfahán, una de las ciudades religiosas de Irán. No estamos hablando de que esta lucha fuese del pueblo laico contra los religiosos. No, es del pueblo que fue engañado contra unas personas que les permitieron. Hasta había ayatolás en las manifestaciones, campesinos. Estas son las calles de Teherán. Teherán, 12 millones de habitantes estaban en la calle protestando. ¿Qué pasó en España? En España las fuerzas de izquierda, todas, desde... ¿Cómo se llama este compañero que es
escribe desde Petraeus. ¿Cómo se llama? James Petraeus, ¿lo conocéis? James Petraeus, ¿no? Escribe siempre. Pues empezó a decir él y luego otros con él que esta es una revolución naranja como Ucrania, pagado por NET, por los americanos, no hay que apoyarlo. ¿Ah, sí? ¿Pero de dónde has sacado esta información? ¿O has pensado que como apoyas al gobierno islámico en Irán la lucha de clase ya no existe? ¿Cómo es posible esto, no? ¿Con qué datos juegas? Pues aquel movimiento no tuvo apoyo de los trabajadores del mundo, pero tampoco tuvo el apoyo del señor Obama. Claro, no iba a tenerlo. Estas son parte de la represión. ¿Por qué no tuvo el apoyo? Estas son impresionantes, ¿no? ¿Por qué no tuvo apoyo? Porque, claro, Obama ya recién llegado al poder tenía 4 objetivos. Cerrar el Guantánamo, acabar con la crisis, retirar las tropas de Irak, de Afganistán y arreglar la situación económica del mundo. Pues no ha hecho ninguno, hasta hoy, 6 años después. Pero encima, sí, terminó. Pero ¿qué ocurre? De repente se encuentra con un pastel, con una patata tan grande y dice, ¿qué hago yo ahora aquí? Bueno, paso, ¿no? Y decide mandar una carta de felicitación a Ahmadinejad y decir que no apoya al movimiento aquello. Por lo tanto, no estaba aquello financiado por Estados Unidos. Esto, bueno, tenemos poco tiempo, paso a otra cosa. ¿Sí? ¿Continúo? Por no decirme cuándo termino. No, ¿tengo que terminar? ¿Es una hora? Sí, pues ya termino, ¿no? Hay que moderar, decir que termina. ¿Termino? ¿Perdona? Ay, pues no, habérmelo dicho. Perdonad, lo siento. Pues nada, terminad, ya está. Bueno, No, es que normalmente te ponen una nota, dicen te queda 1 minuto. Vale, d'una hora, jo intentant resituar-me una mica amb el que era el tema i tot això, jo comparteixo una mica de que des de l'esquerra hi ha hagut... No hi ha problema, no? Si parlo en català? ¿Hay problema si hablo en catalán o...? ¿Castellano mejor? Castellano, sí. Castellano, si es posible, por favor. Vale, pues yo comparto un poco el análisis de que ha habido un poco una interpretación un poco maniqueísta desde la izquierda. Ha habido 2 posiciones y una tercera posición que ha sido la del no sé, no contesto, que ha sido la mayoritaria en realidad. Y luego las 2 posiciones que se han interpretado yo creo que se han visto marcadas también mucho por 2 posiciones muy contrapuestas. Una que yo también soy un poco crítico con las 2, una que reinterpreta todo lo que está sucediendo en el mundo como si todavía estuviésemos con el muro de Berlín levantado, y otra que interpreta desde otro punto de vista, para mí también ciertamente un poco naif, de que cualquier protesta en la calle debe ser apoyada por nosotros, lo cual tampoco creo que sea del todo funcional, ¿no? Ahí esas 2 luchas pues se han ido posicionando y en distintos conflictos. Ha habido conflictos en los cuales ese conflicto no ha sido tan enconado. En otros conflictos, concretamente evidentemente en el caso sirio o incluso en el caso ucraniano, ha sido mucho más enconada esa lucha, ¿no? Yo soy crítico con todas 2 posturas porque creo que todas 2 posturas tienen puntos interesantes y sobre todo yo creo muchos errores de análisis que parten, yo creo que sobre todo del desconocimiento generalizado que tenemos, no solo sobre el Próximo Oriente, sino sobre el mundo en general, ¿no? Yo hablo un poco desde mi experiencia. Concretamente yo estoy especializado en Egipto, eso me hace hablar un poco sobre el Próximo Oriente, pero desde el punto de vista sobre todo egipcio. Intentaré hablar sobre otros temas, pero básicamente desde el punto de vista egipcio, y no vuelvo a repetir la palabra Egipto, pero bueno. Y entonces yo creo que hay un poco el gran mantra y el gran fantasma que impera a todos los discursos siempre es el imperialismo yanqui, ¿no? Yo creo que existen muchos imperialismos. El imperialismo yanqui para muchos, y yo creo que eso es un error, es creer que es omnipotente y que cualquier movimiento político que se produce en el mundo está controlado por Estados Unidos al 100%, pero a la vez tampoco podemos ser naïfs de creer que Estados Unidos no tiene un pie metido en todos lados. Eso es lo que ha sucedido en todos los procesos políticos que se han producido en el mundo, y como buen país imperialista y con muchos recursos económicos y con mucha capacidad diplomática, tiene un pie metido en todos los berenjenales. En el caso concreto egipcio, por ejemplo, en el mismo Egipto se habló incluso de la conspiración de que
De la misma forma que ha sucedido en Venezuela o en otros países, el National Endowment for Democracy o instituciones parecidas habían estado financiando movimientos como podía ser el 6 de abril, ¿no? Que es un movimiento de los que formaron parte de la revolución. Eso fue utilizado por algunos elementos que criticaron, no directamente desde la izquierda europea, que tampoco entró mucho en ese debate, pero sí que fue un debate que se tuvo en ciertos sectores de la sociedad egipcia, y se utilizó incluso algún viaje de miembros del 6 de abril a Serbia para justificar que había una mano internacional en la revolución egipcia, ¿no? Luego ese discurso fue superpuesto por el otro gran complot, que fue el complot de que la revolución egipcia fue un complot de Hamas y Hezbollah para liberar a los presos de las prisiones de Egipto, ¿no? Evidentemente todo tutelado por Estados Unidos siempre, ¿no? Yo creo que el análisis, concretamente lo del 6 de abril, es erróneo, sobre todo si tenemos en cuenta cuál era el peso político real que tenía el 6 de abril en la sociedad y sobre todo en los movimientos políticos de calle en ese momento. El 6 de abril era un movimiento político importante, pero no era ni mucho menos el motor que estuvo moviendo a la gente a la calle en todo ese proceso, ¿no? Estados Unidos evidentemente tiene una red. Antes los servicios secretos de espionaje funcionaban como tales. Hoy en día los servicios de espionaje tienen muchas formas y muchas de ellas se enmascaran detrás de ONGs o organizaciones no gubernamentales que se dedican a hacer lo mismo que han hecho los servicios de espionaje durante años, que es hacer informes, y esos informes pueden ser utilizados por unos y otros, pero eso no... Es decir, eso no nos tiene que hacer creer que Estados Unidos, o creo que tenemos que ir mucho más allá de ello, de decir que Estados Unidos está detrás de todos los movimientos políticos que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué ha sucedido en las revoluciones árabes? Yo creo que precisamente lo que se ha venido a denominar mediáticamente revoluciones árabes, porque es una nomenclatura que a mí me pone un poco nervioso porque es muy mediática y esconde muchas las diferencias que tienen entre los distintos países, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en esta oleada de protestas que empezaron en Túnez, que luego en Egipto, que pasaron a distintos países, que luego saltaron a Siria y que se ha transformado de la forma dramática en la que se ha transformado? Este proceso que se inició al final de 2010, de 2011, sí que lo que ha provocado es un gran movimiento en la geoestrategia regional. Es decir, los socios clásicos de los gobiernos estatales, es decir, el status quo que había imperado hasta 2011, que era el status quo de las dictaduras, normalmente, la mayoría de ellas, apoyadas por Arabia Saudí. Cuando empiezan a haber protestas en las calles, empiezan a caer algunos de estos gobiernos o se ven debilitados, esto empieza a tambalear esa geoestrategia. En el caso de la caída de Mubarak en Egipto, la caída de Ben Ali en Túnez o la caída de Mubarak en Egipto, marcó un claro cambio de tendencia en la influencia que tenía Arabia Saudí y pasó a tener una influencia. Qatar, ¿es que Qatar es un enemigo de Estados Unidos? No, para nada, todo lo contrario. Tanto Qatar como Arabia Saudí son dos socios históricos de Estados Unidos. Evidentemente Arabia Saudí es un socio mucho más fuerte de Estados Unidos de lo que era Qatar, pero Qatar sigue siendo un socio importantísimo de Estados Unidos. De hecho, una de las bases militares más importantes que hay en el Próximo Oriente de Estados Unidos está en Qatar, y de hecho Qatar es uno de los socios regionales importantes de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Se sucede durante la denominada revoluciones árabes o la primavera árabe. Lo que se procede es una lucha regional entre Arabia Saudí y Qatar por el control político. Qatar gana en las primeras rondas de este combate. Sobre todo consigue que los hermanos musulmanes sean nombrados vencedores de las elecciones en 2012 y consigan la presidencia. Eso confirma la tendencia de que Qatar pasa a ser un poco la voz cantante dentro del escenario geoestratégico regional. Y Estados Unidos se encuentra ante dos socios, entre los cuales todos dos de ellos son socios, no quiere ni enemistar a uno ni enemistar a otro, y opta por un seguido de estrategias que al fin y al cabo no le hacen perder su peso regional, simplemente le están haciendo reestructurar su diplomacia regional, ¿no? Y eso es un poco lo que sucede. Qatar es históricamente un país que no tiene ni historia, ni tiene un peso demográfico, pero tiene mucho dinero, tiene las reservas de gas natural más importantes del mundo, son los países con la renta per cápita más alta del mundo, y de hecho cuando
Cuando en 1996 se produce un golpe de Estado, el príncipe deroga al rey, entonces empieza una nueva política. La primera política que hace es crear un canal de televisión que se llama Al Jazeera. Posteriormente intentará atraer todo universidades internacionales a Qatar para ganar un peso y una influencia. Creará una cosa que se llamará Qatar Foundation, que acabará impresa en la camiseta del Barça y todas estas cosas. Y con toda esta estrategia pues intenta ganar el peso político que históricamente no había conseguido. Y eso, en los primeros compases de las denominadas revoluciones árabes, le da un éxito, es claramente exitoso. Todo eso se turna o gira completamente cuando Arabia Saudí y los Emiratos Árabes vuelven a retomar las riendas a partir del golpe de Estado del general Sisi, que se produce en verano de 2013. Un golpe de Estado apoyado por movilizaciones masivas en las calles, pero en el cual el ejército vuelve a tomar el peso y Arabia Saudí vuelve a retomar el peso regional que había tenido históricamente. No sin estar nervioso, evidentemente todo esto se produce en una escalada armamentística histórica de Arabia Saudí. Arabia Saudí hoy es el cuarto país del mundo con los presupuestos de defensa más altos, ya es el primer importador de armamento del mundo, y Arabia Saudí no es un país extremadamente poblado, ni mucho menos, ¿no? Creo que tiene una población parecida a Honduras, creo recordar, creo que son 20 millones de personas. En toda esta política, Estados Unidos lo que está es intentando calmar a sus socios regionales, intentar que toda esta situación no se le escape de madre, ¿no? Evidentemente le están saliendo ranas por todos lados. Su política, su gestión de la crisis siria, que es muy ambivalente, está generando inconformidad en Arabia Saudí, que la está acusando de estar apoyando a Qatar en la geopolítica regional. Luego Estados Unidos está intentando recontentar a Arabia Saudí, intentar reconducir estas situaciones haciendo pequeñas concesiones políticas que intentan distensionar la situación. Evidentemente todo esto se produce además con todas las negociaciones con Irán, es decir, aquí hay un batiburrillo de unas multirrelaciones en las cuales Estados Unidos a nivel global no está perdiendo su peso regional, está poniendo en cuestión en algunas regiones como puede ser Egipto, por ejemplo. Sí que Egipto está jugando un poco el juego a recibir ayuda de Rusia, a recibir ayuda de China, pero esta ayuda que está recibiendo Egipto lo único que está consiguiendo es al contrario, que es que Estados Unidos está levantando los embargos que había hecho en su momento contra el régimen del general Sisi, que Estados Unidos esté volviendo a mostrarse entusiasta a apoyar al régimen del general Sisi, y que además veamos que en Occidente, o ahora hace un mes por ejemplo el general Sisi estuvo en Madrid visitando al señor Rajoy, visitando al señor Felipe VI, y además también antes de llegar a Madrid hizo parada en Chipre y se estuvo saludando con una persona que es el señor Tsipras, que es el líder de Syriza y líder de un movimiento político que mucha gente interpretaba como un gran cambio, que podría ser un gran cambio, pero bueno, el señor Tsipras quizá estaba en los buques que intentaban romper el cerco de Gaza en su momento, pero a día de hoy está haciéndose fotos con el señor Sisi. Y además aplaudiendo que el señor Sisi es un garante de la seguridad regional, porque hay un fantasma llamado Estado Islámico, y además porque el señor Sisi es un garante, un socio de la Unión Europea en cuanto a la seguridad de las fronteras, en cuanto a la seguridad a impedir a que se repitan escenas como las de Lampedusa, ¿no? Lampedusa ha puesto nervioso a muchos gobiernos que se han dedicado a reforzar todos estos regímenes, y no solo los de Egipto, ya estamos yendo a Nigeria, etcétera, etcétera, como estamos hablando. La frontera de Europa ya no es el Mediterráneo, ya está mucho más abajo, y toda esta frontera lo único que está reforzando son regímenes despóticos en todos estos países. Y entonces un poco el escenario así rápido es que la geoestrategia en la zona ha ido cambiando mucho. En ningún caso esos cambios en la geoestrategia han ido en favor de debilitar ningún tipo de imperialismo. Al contrario, hemos conseguido que las revoluciones o los procesos revolucionarios o las protestas masivas en las calles hayan sido aplastadas precisamente por esa geoestrategia, que en todos casos es una geoestrategia imperialista, tanto la de Arabia Saudí como la de Qatar, como la de Irán, como la de Estados Unidos, evidentemente. Todas ellas han conseguido imponer su lucha, pero no es una lucha monocolor, es una lucha entre muchos elementos que están luchando en la propia región, ¿no? Yemen es otro ejemplo, por ejemplo, ¿no?
Y luego estamos en el tema conflictivo del Estado Islámico. Yo creo que es un poco peligroso determinar de que Estados Unidos ha creado el Estado Islámico. Yo creo que eso es un poco... Yo creo que no tenemos elementos suficientes como para determinar categóricamente, ni mucho menos, de que el Estado Islámico haya sido creado por Estados Unidos. Sí que es evidente que las políticas de Estados Unidos han favorecido enormemente la creación del Estado Islámico. Sí que es evidente que las armas que Estados Unidos ha proporcionado a elementos de la oposición siriana han acabado en manos del Estado Islámico. Que haya voluntariedad de que esas armas hayan acabado en el Estado Islámico, eso es lo que yo creo que no podemos determinar de forma segura. Es evidente de que el principal causante, uno de los principales causantes de la creación del Estado Islámico fue la guerra en Irak, y es evidente que el principal responsable de la guerra de Irak son los Estados Unidos, pero no solo los Estados Unidos, también era el señor Aznar, también era el señor Blair, y también era el Portugal, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? El Barroso. Y entonces tenemos que vigilar. En Siria también tenemos un auténtico mapa multicolor en el cual vemos un avance en el mapa enorme del Estado Islámico, pese a que las fuerzas gubernamentales siguen controlando la región en la cual el 60% de la población. Es decir, el Estado Islámico controla mucho terreno, pero no controla excesivamente población. Ahí hay muchas guerras internas, hay gente que ha estado acusando al régimen de Al-Assad de estar abriendo las cárceles, de estar colaborando con el Estado Islámico para provocar su auge y pintar a nivel internacional de que las revoluciones eran simplemente unas revoluciones islámicas. Puede ser un elemento en el cual haya estado encima de la mesa, tampoco creo que tengamos elementos suficientes para determinarlo categóricamente, pero es evidente que el crecimiento del Estado Islámico es el conjunto de múltiples estrategias completamente fallidas en la zona, y es el resultado de todo ello. Es el resultado de la guerra interna dentro de Al-Qaeda, es el resultado de la desmembración de Irak, y es el resultado evidentemente también del conflicto sirio, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Además, incluso en esa lógica de las geoestrategias cambiantes, ahora estamos teniendo en el norte de Siria una alianza entre Turquía y Arabia Saudí. Turquía es aliada histórica, o aliada de los últimos años al menos, de Qatar, y por lo tanto también de los hermanos musulmanes, y ahora estamos viendo una alianza, al menos estratégica, veremos si llega a largo plazo, entre Turquía y Arabia Saudí para hacer una alianza en el norte del país, islámica también, de oposición islámica al régimen de Bashar al-Assad. O sea, estamos viendo como dos modelos políticos que se han estado lanzando los cuchillos durante todos estos años, ahora se están aliando en Siria también, en medio del conflicto horroroso que tenemos en Siria, ¿no? Y bueno, yo lo dejo un poco aquí, luego ya si hay preguntas y eso, pues lo vamos continuando, ¿vale? Gracias. Por favor, disculpe mis errores numerosos en el idioma castellano, y si no entiendo bien dos ponentes que hablan muy rápidamente otro idioma, disculpe. Yo voy a intentar explicar cómo es posible la desaparición del movimiento por la paz, del movimiento contra la guerra. En el pasado fue un movimiento muy importante, muy necesario, muy fuerte. Y después la guerra contra Vietnam, una victoria por la resistencia del pueblo vietnamio y de sus líderes, y también de la solidaridad internacional increíble con las manifestaciones, con la breve excepción de las manifestaciones impresionantes contra Bush y Blair en solidaridad con Irak contra la guerra. El movimiento ha desaparecido cuando hay más y más guerras cada año, y quizás en un año 2 guerras, y creo hay que ver cómo es posible. Y
yo pienso que la dominación de los Estados Unidos sobre el mundo no es un fantasma, es una realidad. Es la realidad más importante del mundo actual, que es complejo de verdad, pero hay que tener el problema principal del mundo. Yo pienso que estamos en una guerra de recolonización, de reconquista del mundo, de las colonias perdidas en el tercer mundo y también la Unión Soviética, Europa del Este, etc. Y esa guerra de recolonización es absolutamente necesaria por los Estados Unidos porque se trata de un Estado en bancarrota y de una economía en bancarrota también por razones económicas, por razones de guerras, por razones de delocalización. Y la guerra directa o no declarada o indirecta o golpes de Estado, todas formas de la misma guerra. La guerra es el único instrumento para Estados Unidos para mantener su dominación económica sobre el mundo y también sobre los rivales, Europa, Rusia, China y otras. Es decir, que naturalmente la lucha de clase continúa y cada pueblo tiene el derecho y el deber a continuar sus luchas para la democracia, para la justicia social, para su futuro, pero nosotros que viven en el centro del imperialismo, nuestra tarea no es realizar la revolución aquí o acá, nuestra tarea es impedir a nuestros gobiernos, a nuestras potencias, a agredir cada país que quiere a resistir y a seguir su camino. Yo fui en Irak, yo fui en Yugoslavia, yo fui en Libia durante las guerras. Y lo que se puede ver en esas ocasiones son imágenes terribles. Son niños en la calle, muertos de los ojos de sus parientes por las bombas humanitarias de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica, con el apoyo de España, de sus bases militares. Eso es nuestro deber como gente de Europa, a impedir eso, a impedir el gendarme del mundo de decidir lo que se necesita en ese país y en esa región. Y son dos contradicciones diferentes. La lucha local del pueblo para su futuro, la democracia, la justicia social, uno, y nuestra lucha para impedir que los líderes del mundo puedan decidir en lugar de todos los pueblos. Ya hay realmente una capitulación, no conozco bien ese país, pero en Francia y en la mayoría de los países de Europa hay una capitulación casi completa de las fuerzas de izquierdas frente a las guerras de Estados Unidos y sus aliados, Francia y otras. Una capitulación casi completa. Y las guerras son declaradas humanitarias o democráticas o para los derechos de la mujer o para naturalmente armas de destrucción masiva o terrorismo, que es naturalmente el pretexto más fácil y más útil. Siempre son pretextos, no hay guerras humanitarias. Y las grandes potencias nunca están la solución, siempre están el problema. Esta es la causa profunda de las dictaduras y de todas las políticas represivas en todos lugares. Las razones de esa capitulación de la izquierda, me parece que hay tres razones. En primer lugar, copiar los medios de comunicación. Se sabe que cada guerra está acompañada, está precedida de mentiras mediáticas. Eso se puede ver contra Irak, armas de destrucción masiva, pero
se repite en cada guerra. Yugoslavia, Libia, Siria, Costa del Marfil, Mali, Congo, cada guerra se puede demostrar. Pero no hay un examen crítico en la izquierda de los medios de comunicación, cuanto se sabe quién controla los medios de comunicación y quién domina la información. Primera razón, me pienso. Segunda razón, el pretexto de esas guerras es si hay que imponer la democracia en esas dictaduras. Nosotros combatimos dictadores, entonces vamos a introducir la democracia con bombas y los derechos de la mujer con bombas, etc. En realidad, las grandes potencias no les importa democracia o dictadura. Lo que importa es los intereses de los multinacionales. La forma no. Y cuando hay un líder democrático como Chávez o Evo Morales, otros, se van a derrocar con golpes de Estado para instalar a nuevo Pinochet, etc. No es una cuestión de democracia. Y hay una gran ilusión en el norte que nosotros somos la democracia y en el tercer mundo, lamentablemente, hay muchas dictaduras. Pero la cosa profunda es aquí. La cosa profunda, en primer lugar, la democracia en el norte es muy relativa. Es decir, que hay votos, pero las grandes decisiones económicas y sociales sobre el futuro de nosotros y de nuestros hijos e hijas, las grandes decisiones no se toman en el gobierno o en el parlamento, se toman en la bolsa de New York, de Frankfurt, de Londres, etc., y en Bruselas. No hay una democracia. Y también el mundo actual está caracterizado por una dictadura de 200 multinacionales que controlan prácticamente todos los sectores económicos, y las guerras no son para introducir democracia, son para enforzar el control de esas multinacionales sobre el tercer mundo, sus riquezas, sus recursos, la mano de obra, los puntos estratégicos, etc. Entonces no son guerras para la democracia, son guerras para que la multinacional pueda decidir sobre el uso del petróleo, del gas, de los recursos, etc. y mantener el tercer mundo en la pobreza y en la instabilidad. En tercer lugar, pienso que la falta en la izquierda de Europa una estrategia para terminar con el colonialismo. Yo creo que ahora vivimos también en el colonialismo, con nuevas formas. Como lo dijo, las grandes decisiones se toman en el norte, las decisiones sobre el futuro del sur. Entonces hay una inconsecuencia que la izquierda en Europa critica a los multinacionales. Monsanto no es bien, los bancos no es bien, ok. Pero apoyan a los gobiernos y a los ejércitos que son el ejército de las multinacionales. Apoyan a guerras que van a permitir a multinacionales a controlar más y más todas las riquezas del mundo y la mano de obra y provocar la inmigración y todas sus consecuencias. Creo que yo voy a controlar, que no tomo una hora, pero únicamente 20 minutos. Ese me parece el primer punto muy importante. En ese sentido, hay que analizar los conflictos regionales y yo he analizado los conflictos del Medio Oriente en la estrategia del caos y recientemente en el libro Yo soy o no soy Charlie, y sobre los vínculos Estados Unidos con terrorismo. Y cuando se dice USA no ha creado Estado Islámico, pero es la consecuencia de la situación en Siria o en Irak, yo creo
que se necesita ser más preciso. En realidad, los USA han creado Al-Qaeda. Eso es cierto. Es declarado por el inventor de esa estrategia, Zbigniew Brzezinski. Está confirmado recientemente por Hillary Clinton. Sí, nosotros hemos creado Al-Qaeda. Entonces, hay que pensar por qué. En realidad, la izquierda necesita analizar más la guerra indirecta. Guerra directa es ocupación en el terreno, Vietnam, una derrota. Entonces los Estados Unidos, que no son estúpidos, elaboran una otra estrategia, se dice en inglés proxy war, la guerra por intermediarios, por agentes locales, la guerra indirecta. Se puede un Estado contra un otro, se puede un movimiento separatista y se puede un movimiento terrorista. Brzezinski inventó la estrategia de enviar Ben Laden en Afganistán para derrocar un gobierno progresista y para provocar la Unión Soviética en su Vietnam y en una intervención desastrosa. Esa estrategia de utilizar el terrorismo se continúa en Yugoslavia, Bosnia, Kosovo, otros países después, y se continúa en Libia. En Libia, en 2007 y 2009, la CIA y otras fuentes oficiales de Estados Unidos explican, al este de Libia son los terroristas, los afganes que vienen de Irak, y si Gaddafi va a caer, hay un gran peligro de terrorismo. Bien, es claro, son documentos oficiales. Y la estrategia de Obama y Clinton es utilizar a esos terroristas de Benghazi para derrocar a Gaddafi, que fue un dictador naturalmente, pero también un dictador con una política social, de educación, muy progresista a nivel de Estados Unidos, y también una resistencia contra Israel, contra las bases militares de Estados Unidos, etc. Cada dictador tiene dos aspectos. Y fue una estrategia criminal de Washington y de sus aliados franceses y otras a utilizar los peores terroristas para controlar a Libia, con los efectos que vemos ahora, la estrategia del caos, la importación de la democracia con bombas en Libia, vemos los resultados, y también los países de África. Y como un desastre no es suficiente, se van a repetir la misma estrategia contra Siria. Entonces creo que ser más preciso, los Estados Unidos utilizan, organizan, arman los terroristas cada vez que es útil. Y naturalmente se puede que a un momento el instrumento se va a escapar y se va a tornar contra y que va a haber consecuencias que no controlan. Yo no soy en el fantasma que controlan 100% de la realidad y que todos sus objetivos se van a realizar, naturalmente. Pero precisamente la estrategia del caos es la estrategia de un imperialismo en debilitación, de un imperialismo declinante, y cuando tú no puedes controlar, mejor destruir, que nunca ningún rival puede utilizar ese país como socio, etc. Bien. Un otro punto que me parece importante es la relación Siria-Estado Islámico. Fue un fantasma de los medios de comunicación en Europa, es decir, sí, Bashar ha creado o favorecido al Estado Islámico, etc. En realidad, hay dos tipos de oposiciones en Siria. Una oposición progresista, incluso comunista, que quieren cambiar la situación no democrática de Siria y cambiar para una situación mejor. Y naturalmente esa oposición fue silenciada por los medios de comunicación y negada y destruida por Estados Unidos y Francia. Porque lo que los interesa
no es la democracia en Siria. Porque si hay una democracia en un país árabe, ¿qué van a decir? Van a decir, el petróleo es nuestro, no es de las multinacionales. Israel se debe terminar con eso. Y naturalmente, ese tipo de democracia, Washington y París y Bruselas no quieren. Entonces, hay que utilizar una otra oposición que viene del exterior, que es la repetición de la operación Bin Laden, mercenarios de todos los países, una juventud desclasificada y perdida y manipulada por las redes de Saudi Arabia con la complicidad de Washington, de Bruselas, de París, manipulando a esta juventud para utilizar como arma de shock para destruir a países, sin que se puede ver la presencia y el control de Estados Unidos. Bien, creo que necesitamos realmente vincular los diversos fenómenos conjuntos y 2 minutos más, bien, y en manera de conclusión creo que la lucha de clase naturalmente continúa. El billonario Warren Buffett, número 3 de la riqueza mundial, dice: claro que la lucha de clase existe y mi clase está ganando. Bien. Pero también la lucha de liberación nacional es importante. Es decir, que en los países del tercer mundo hay que formar una alianza para resistir al control de las multinacionales y para definir un futuro independiente. Naturalmente, en esa lucha de liberación nacional hay diversas fuerzas. La fuerza de la burguesía nacional, en oposición a la burguesía compradora, que está el agente de la traición, la burguesía que vende su país al exterior. La burguesía nacional puede ser una parte del frente contra el imperialismo. El más importante es que los obreros, cuando hay, y los campesinos y las clases populares pueden dirigir este frente y para imprimir una orientación progresista, como Chávez, Evo Morales en América Latina. La diferencia entre dictadores de la burguesía nacional en Medio Oriente o en África y luchadores sociales como Chávez, Evo Morales, Maduro, etc., es contundente. Es decir, que la lucha antiimperialista, la lucha contra la guerra, puede suceder únicamente si tú movilizas tu pueblo, y para movilizar el pueblo se necesita la democracia, la justicia, el avance social, naturalmente, y la participación popular. Y eso naturalmente es una gran diferencia. Y eso explica por qué es muy difícil para una burguesía nacional y una dictadura a resistir a largo plazo al imperialismo. Pero nosotros también necesitamos no ser sectarios y puros. Es muy bien la revolución pura en su salón, pero en la realidad es más mezclada, es más complejo y se necesita una estrategia muy inteligente haciendo la diferencia entre burguesía comprador, burguesía nacional y la diferencia entre los diversos tipos de contradicciones y la lucha en un lugar y la lucha global. Yo creo que, para concluir, es muy importante reconstruir un movimiento antiguerra en Europa. Eso es nuestra tarea, nuestro deber principal para la solidaridad con los pueblos del sur. Impedir las bombas y los golpes de Estado de ser preparados aquí. Esto es nuestra tarea y para esa tarea yo creo que es realmente importante unir todas las fuerzas. Disculpe, pero la islamofobia en Francia, en Bélgica, existe y está aumentado y es un problema muy grave. Es decir, que hay después la atentado contra Charlie, hay cada día más y más agresiones, especialmente de mujeres musulmanes en Francia, y es realmente un problema. Es decir, que
las clases dominantes utilizan el choque de las civilizaciones, el miedo de las religiones y el fantasma que el Islam es un peligro. Y frente a esa política de dividir para mantener su dominación, necesitamos realmente un frente global con cristianos, musulmanes, judíos, se dice laicos en español, bien, es realmente un frente global. Y para luchar sobre los reales problemas, los reales objetivos de las grandes potencias, y en ese sentido creo que la batalla de información, yo he hablado sobre el problema de los medios de comunicación y de la desinformación, esto me parece la tarea principal de nosotros aquí. Investigación no es como presentada en este papel, que es basada sobre información muy vieja, y en realidad investigación es un colectivo de contrainformación, de análisis de las mentiras mediáticas y de construcción de una red de información independiente. Aquí hay Alex Anfruns, que es originario de Barcelona, que es mi joven colega con un pequeño equipo de contrainformación. Alex publica un periódico mensual sobre África, sobre nuestra América y América Latina también. Estamos publicando en francés y en castellano y necesitamos ayuda de cada gente que puede ayudar para contribuir con traducciones, artículos, testimonios, vídeos y de todos tipos, pero creo, y para recibir nuestro boletín internacional, si una persona puede tomar eso por favor y distribuir, hay que inscribir su correo en mayúsculas para evitar errores, y de esa manera pueden recibir nuestro boletín gratuito y también contribuir a una red de contrainformación, porque como lo dijo ayer y como lo dijo siempre, si queremos la paz, si queremos el avance social, la primera batalla es la batalla contra las mentiras, la batalla para una información real, y en ese sentido todos somos periodistas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, muy brevemente. Alex está acá, sí, por favor. Tiene los libros en francés y en español, y más que todo tiene el contacto, sí, a la puerta quizás, para tener contactos con vosotros. No sé si hay mucho tiempo después de nuestras intervenciones, pero quizás 3 preguntas breves. ¿Sí? Pensamos en clave de la derecha, vamos a la contra de la derecha, y mientras negamos a la derecha, al mismo tiempo que la negamos, la estamos afirmando. Estoy muy de acuerdo con el discurso último, pero fíjese la paradoja de ese discurso último que hubo ahí. Por un lado hablamos de dictadores todos malos, y cuando estamos hablando de dictadores malos, citamos a Chávez y a Ecuador. No, ya ves, queriendo afirmar lo contrario. ¿Sabes? Evidentemente no son dictadores, y nosotros estamos intentando justificar, a veces desde la izquierda, que no son dictadores. No son dictadores porque en sus países hay democracia y hay elecciones. Pero a veces estamos tan atrapados por el discurso de la derecha que perdemos la energía defendiendo lo que ya es evidente. Es decir, el gran problema que tenemos a la hora de crear desde la izquierda movimientos de la paz es ser autónomos. Y esto quiere decir recuperarnos éticamente. Es lo que hemos perdido desde la izquierda desde el mayo del
hostian por todos lados. Y este es el gran problema que tenemos. Gracias. ¿Una otra? ¿O pregunta quizás? Sí. En relación a la estrategia del caos, tengo entendido que Obama ha nombrado a un nuevo responsable y que hay indicios de que van a cambiar, ¿no? No centrarlo tanto en Oriente Medio, sino desplazarlo quizá a otros sitios. En ese sentido, si tiene alguna información al respecto, que pueden cambiar esa estrategia de acuerdo con sus intereses, por ejemplo, de Ucrania o de África. Tradicionalmente hay dos tácticas en los Estados Unidos. La táctica Bush, vamos a ocupar Irak y Afganistán y otros países. Hay que recordar que Leclerc denunció que en 2001 Washington intenta ocupar 7 países para empezar. Y la otra táctica más inteligente de Obama y en realidad de Brzezinski, es decir, los Estados Unidos están en declive, no pueden intervenir de esa manera, hay que utilizar más la guerra indirecta y mascar la intervención. Es decir, que las revoluciones de color son un fenómeno muy importante. Es verdad que la NED es la forma nueva y hay otra forma que la NED para realizar el trabajo subterráneo de la CIA. Y es decir, sí, es muy barato a realizar una guerra por yihadista o por un terrorismo local o por un movimiento separatista sin intervención directa. Y yo creo que necesitamos, como dice el primer interveniente, a recuperar nuestro pensamiento y a analizar de manera autónoma las estrategias del imperio. Y sí, me parece importante. ¿Un comentario? Yo sí, quería decir una cosa. Cada día en el mundo mueren, según las cifras oficiales, 60.000 personas de hambre. No de guerras, de hambre. Y eso es muy importante. Por eso yo insistía en la lucha de clases, o sea, la lucha contra el capitalismo en general, que no contradice la lucha contra las guerras. Estas dos luchas pueden estar unidas, deben estar unidas. Y cuando hablé de la lucha de clase, no me refería a que aquí hay que apoyar a los obreros de Mozambique, que sí, pero me refería a que no tachar de cualquier movimiento social anticapitalista que ocurre en un país capitalista, decir que es de NED. No lo es, porque la lucha de clases sigue en todos los países. Justamente por eso mueren cada día. Más que en las guerras, 60.000 personas cada día mueren de hambre. Y esto es el deber de las fuerzas de izquierda mundial, luchar contra las multinacionales, contra el capitalismo locales y globales, junto con la lucha por la paz. No contradice, van unidos. Una última intervención, ¿sí? ¿Una mujer? Tengo una pregunta que me gustaría que me responda a uno, en lo posible. ¿Qué podríamos hacer frente al TTIP, que es una cosa que se nos viene y hay mucha desinformación y realmente qué podemos hacer como ciudadanos? Porque nos notarán de alguna manera o otra manera. La pregunta es que hay mucha desinformación y cómo hacer. Como no, hay este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, TTIP se llama, ¿no? TTIP. Sí. Tratado de libre comercio, digamos. ¿Quieres? Bueno, simplemente, no sé, básicamente la gente debe exigir más información y debe buscar mucha más información y presionar más en las calles. Yo creo que mucho más allá de eso, tenemos que presionar a nuestros políticos, tenemos que presionar a nuestros medios de comunicación para que esa información llegue. Como ciudadanos, aparte de eso, realmente no hay mucho más. Pues es que eso es lo que se tiene que hacer en todos los países. Cuando se está hablando de apoyar a los otros, básicamente es la organización. Nosotros como ciudadanos de a pie lo que nos queda es la organización y tejer
unas asociaciones que nos den fuerza en ese sentido. Y eso es lo que en muchos otros países en los cuales son muy fáciles de que las protestas sean aplastadas, también son muy fácilmente aplastadas porque falta ese entramado de redes, asociaciones, organizaciones que permitan sostener esas luchas y esas protestas, ¿no? Y eso lo vemos en muchísimos países tremendamente desestructurados, sobre todo por la agresividad del capitalismo en esos países, y eso es un poco lo que vemos. Yo creo que aquí, que tenemos el beneficio de vivir en la parte rica del planeta, y que hemos conseguido durante muchos años tejer unas redes asociativas importantes, aquí en Cataluña históricamente ha sido algo muy fuerte, tenemos que aprovecharnos de eso y no permitir que eso se debilite, ¿no? Sí, brevemente, es muy importante luchar contra el TTIP. Yo creo que es un peligro y una oportunidad. Un peligro porque de verdad es realmente una amenaza contra nuestros combates sociales, las luchas, los derechos adquiridos, también contra las condiciones ecológicas, higiénicas, sociales, del ambiente, muy, muy importante. Y se puede ver que mucha gente, y no únicamente en los trabajadores, está muy consciente y realmente es una oportunidad para alertar y también para alertar sobre esa alianza muy peligrosa entre Europa y Estados Unidos. Es decir, que es una forma, de la guerra mundial, de la tercera, es una forma. Es decir, que se tratan de formar una alianza Estados Unidos, Europa, ¿contra quién? Contra Rusia, China y el tercer mundo. Y es la formación de un bloque para dominar. Y de esa manera podemos interpelar a los ciudadanos. Vamos a seguir a Estados Unidos utilizando el terrorismo, provocando atentados en París, quizás aquí también, y en Bélgica y en todos lugares, por su utilización de los peores instrumentos de dominación mundial. Me parece una oportunidad para alertar sobre esos peligros. Muchas gracias. Sí, yo añado ahora que estamos aquí una noticia que ayer salió, que en España se van a instalar 2.200 militares más de Estados Unidos para crear las fuerzas de acción rápida, ¿vale? O sea, esto de reactivar el movimiento anti-OTAN es importantísimo esto. Vamos a encontrar la ruta entonces. Sí, eso es importante. Sí, pues gracias.